DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. 9 en punto de la mañana. Estamos aquí en DTV Noticias. Mi nombre es Vero Benaín y vamos a estar acompañándolos este día de hoy para, bueno, justamente repasar un poco lo que va a venir. Hay una baja actividad en esta semana de la Cámara de Diputados. No hay comisiones por el momento, salvo mañana desde las 13 horas la Comisión de Población. Pero bueno, justamente los representantes están hablando con la pantalla de DTV y vamos a meternos en los testimonios. Y si les parece vamos a empezar porque, bueno, hay poca actividad, así que vamos a repasar lo que dicen los representantes. En este caso, Ramiro Gutiérrez estuvo en el programa de Pato Méndez y decía lo siguiente. Yo he estado en Vaca Muerta. Y están todas las empresas, todas, europeas, del norte, todas trabajando ahí. Nosotros tenemos garantías reales de que el país explota en el mediano plazo. Explota, 23 familias se radican en los pueblos alrededores de Vaca Muerta por día. Para darte una idea de número, 13.600 viajes de camión para trasladar los tubos. Claro. 7,7 millones de litros de gasoil se han gastado para trasladar solo los insumos. Vos llegás al complejo de donde se desarrolla Vaca Muerta y ves los colectivos de doble piso que son los que llevan los empleados a trabajar. Un pozo, para que veamos una ecuación que todos van a entender, hacer un pozo, hay tuneleras perforadoras que hacen de a 6 pozos. Ahí estás buscando petróleo, no gas, ¿no? O las dos cosas. Las dos cosas, pero sobre todo el gas. El gas. Sí, con un método de perforación no convencional. Claro. Una perforación sale 10 millones de dólares, una sola, un pozo, 10 millones de dólares. ¿En cuánto se recupera esa inversión? No sé. En menos de 30 días. ¡Epa! Y estamos frente a un gobierno que, bueno, muestra crecimientos económicos de la actividad, en este caso productiva. Hablaba Gutiérrez de Vaca Muerta, pero también estuvo hablando de otras cuestiones vinculadas a este sector. De hecho, el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió ayer con empresarios de la construcción y resaltó justamente este punto que va a resaltar también el propio diputado Ramiro Gutiérrez. Nosotros teníamos muchísima demanda de empleo, sobre todo en la pandemia, muchísima demanda de empleo, gente que te golpeaba la puerta y decía quiero trabajar. Claro. Y yo creo que eso hoy está en declino, hay empleo. No te alcanza la plata, pero hay empleo. Pero hay empleo. Y ese es el primer síntoma de lo que vos acabas de decir. Se dio vuelta la llave del auto y está arrancando. Nosotros vamos a ir viendo cómo el auto avanza, pero arrancó. Yo estoy convencido que finalizado el proceso de síntesis de las candidaturas, viene la propuesta. Y dentro de la propuesta, de la planificación estratégica en economía, en producción, en turismo, en inclusión, ahí va a estar la puja distributiva. Ramiro Gutiérrez, en esta extensa entrevista que se hizo ayer en la primera mañana, también habló sobre el consenso en la Cámara de Diputados y también el camino que ahora tiene Unión por la Patria para poder fortalecer este frente de cara a las elecciones de agosto. Hay 4 o 5 temas que se van a sacar de la disputa. Eso para mí, en mi concepción de la política, debe suceder. Y uno es cómo vamos a pagar lo que debemos. Todos tienen que estar de acuerdo, sea quien sea el ministro de Economía, en cómo se arregla este lío, porque hay que sacarse la mochila para que la Argentina pueda correr libremente hacia adelante. Sí. Entonces, ese va a ser uno de los temas que acá va a necesitar leyes y que esas leyes van a ser de acuerdo. Si se reestructura mejor la deuda y los compromisos que tenemos que asumir, benefician a cualquiera que venga en la Argentina, seamos nosotros, sea otra expresión política. Y si eso necesita una ley de este Congreso, va a haber quórum y esa ley se va a votar.
En otro tramo de DTV estuvo hablando también el diputado por el oficialismo, Hugo Yasky, que habló obviamente sobre las cuestiones electorales. Recordemos que el sábado se presentaron los candidatos a presidente, pero también quienes van a ser los candidatos a legisladores. La Cámara de Diputados renueva la mitad de las bancas y hay allí, bueno, quienes salieron ganados y fortalecidos, como en el caso de la Cámpora, y otros sectores dentro del propio Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, que quedaron bastante heridos. De lo que tiene que ver con las elecciones estuvo hablando el diputado Yasky. Estamos en vísperas de una elección donde más que dos fuerzas políticas, la de la Unión por la Patria y la de la oposición, hay que ver cuál de los candidatos finalmente es el que se impone, pero más que dos fuerzas políticas hay en disputa dos modelos, ¿no? Creo que hay un sector muy fuerte del neoliberalismo que tiene raíces profundas en grupos poderosos, sobre todo el sector financiero y en algunos grupos extranjeros, que tiene un modelo que es represión y ajuste para la Argentina. El hecho de que hayan salido todos, sin diferencias de matices, a apoyar lo que ha hecho Gerardo Morales en Jujuy la semana pasada, una represión desmesurada, violenta, descontrolada, vejatoria, porque arrasó con niños, jóvenes, mujeres de los pueblos originarios, los docentes. El hecho de que todos hayan festejado y apoyado esa represión y la quieran convertir en un spot de campaña muestra claramente que, bueno, hay dos modelos en pugna en la Argentina. El nuestro, con todas las cuentas pendientes que tenemos en términos de distribución de riqueza, se basa en el respeto a los derechos adquiridos, en el respeto a los derechos humanos, y el de una oposición que, bueno, entiende que la única salida de la crisis pasa por apretar, ajustar a los que menos tienen y reprimir. Y creo que en ese sentido hay como una bisagra por delante. De acuerdo a cuál sea el camino, será la Argentina que tengamos. Y se presentaron los candidatos que van a competir en las elecciones presidenciales, decíamos, y el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, presentó una lista de unidad. Recordemos que había varios. Entonces, en realidad, la lista de unidad que apoya a Cristina Fernández de Kirchner, porque allí, bueno, finalmente, en un acuerdo con el presidente Alberto Fernández, va como candidato Sergio Massa, ministro de Economía, pero también va como candidato a vicepresidente Agustín Rossi, hoy el jefe de gabinete de Alberto Fernández. Hablaba de que también hay un espacio como el de Grabois que también se presenta para competir en estas elecciones. Pero de esta lista de unidad, como dice Unión por la Patria, estuvo hablando Yasky. Creo que la resolución fue la más positiva para nosotros. En definitiva, tener una sola lista, porque ir a una interna como aparentemente íbamos a ir, por más que de esa interna pudiera surgir el candidato con el que uno tiene más afinidad, por historia, por convicciones, como es Guado de Pedro, nos hubiese puesto en una situación vulnerable, frágil. Creo que no era el mejor camino para asegurar fortaleza y la consistencia que tiene que tener una propuesta. Por eso entiendo que es muy bueno que hayamos podido llegar a una lista de unidad. Con respecto a Sergio Massa, lo que vos decís es cierto. Nosotros hemos tenido, en la época en que yo empecé mi integración a la Cámara, me refiero a la época de Unidad Ciudadana, estábamos en posiciones muy distantes. Pero también es cierto que la integración del Frente de Todos permitió incorporar a Sergio Massa como uno de los aliados importantes. De hecho, el segundo en importancia en la fuerza. El primero, el kirchnerismo,
el segundo, el Frente Renovador. Y Sergio tuvo un papel destacado en la Cámara de Diputados, tuvo después que asumir el hierro caliente del Ministerio de Economía, y hemos logrado construir en esta sociedad que ya tiene 4 años del Frente de Todos, hemos logrado transitar un camino juntos, y eso le ha dado consistencia y ha modificado una situación que empezó siendo distante y que hoy tenemos la posibilidad de integrarnos. Lo mismo te diría de Rossi. Rossi es un compañero que ha tenido un papel destacado en muchos momentos, como miembro del gobierno de Cristina en la 125, después como jefe de la Cámara en un momento en el que fuimos oposición y que Sergio fue protagonista de grandes debates en ese momento. 9:10 de la mañana y pasaba la palabra de Hugo Yasky aquí en la pantalla de TV, y es momento de hablar con el señor de la agenda parlamentaria, Gonzalo Olavarrieta. Muy buen día, Vero, Buen para vos día. y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Muy buen comienzo de jornada en este día miércoles, mitad de semana. Volvimos a los 5 días hábiles, Vero. Una acostumbrarse Pero a volver a los 5 días hábiles. A la actividad estamos flojis. En cuanto a la actividad parlamentaria, tengo algunas novedades que no tienen que ver con... Sí, porque yo tengo la agenda parlamentaria oficial de comisiones, pero también tengo una agenda parlamentaria que uno va averiguando en cuanto a temas que se van a venir en lo que son las reuniones formales, pero no que formen parte de las comisiones que nosotros conocemos como permanentes, ¿no? Por eso así los como, dos por ejemplo, ayer... de un lado, del otro. Claro, exacto. Lo que sí te cuento que ambos están cerrados, pero los guardo en el del pantalón, eso sí, pero en el del pantalón tengo guardado los dos informes. Falsos bolsillos. Bueno, claro, exactamente. Si uno intenta meter, no se va a encontrar. Si uno quiere calentar las manos, no va a poder. Así que directo al bolsillo del pantalón. Respecto a lo que tiene que ver con la agenda, Vero, y los temas que van a venir de aquí en adelante, esto es una información que ya venimos manejando y que sabemos y que lo puede saber cualquiera que ingresa a la página oficial de la Cámara de Diputados de la Nación. Mañana llegará el día a partir de la 1 de la tarde para lo que será esta Comisión de Población y Desarrollo Humano, que imaginamos será un trámite que no llevará más de 1 hora, por lo menos me animo a decir, menos de 1 hora seguramente el trámite de esta comisión, más allá de que seguramente se expresarán diputados y diputadas para representar y para defender, en caso de que puedan estar aquí presentes en esta comisión, por qué han desarrollado estos proyectos de beneplácito, declarando de interés, resolviendo algunos proyectos, algunos eventos que se han realizado en distintos puntos del país y también manifestándose en contra de distintas violencias. Esto va a tener trámite a partir de la 1 de la tarde mañana, el jueves, pero te cuento 2 temas puntuales, Vero, que se van a venir aquí en la Cámara y que no tendrán que ver con las comisiones permanentes. En principio, el lunes, la diputada Paula Penaca va a estar presentando un evento en donde ayer tratamos de averiguar a ver si ya había alguna información confirmada. No nos han brindado la información de cómo va a ser el evento, pero sí que tendrá lugar para todas aquellas personas que trabajan en el transporte público subterráneo. Será una reunión seguramente... bien capitalina. Imaginamos que para... Bueno, claro, justamente Paula Penaca va a organizar esta reunión. A ver, si uno piensa en los temas que puede ser de actualidad, bueno, lógicamente como en cualquier área, tal vez pensando en cuestiones de mejoras laborales, económicas, pero también hubo un drama muy importante por una persona, bueno, fallecida por estar en contacto con un mineral, esto fue hace unos años, y que justamente se le ha hecho juicio hace poco y por eso seguramente se va a refletar o se va a tocar este tema. Sí, recordemos, Tengo Gonza, entendido que se
los trabajadores del subte en la ciudad de Buenos Aires vienen vienen tomando medidas de fuerza en las diferentes estaciones, distintos días, en distintos horarios, porque están reclamando reducción de la jornada laboral, teniendo en cuenta que están en contacto con, es un mineral que es bastante dañino, que genera y que están en las vías del subte, digamos, y están haciendo básicamente estos reclamos, y ellos le están pidiendo a la empresa y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires poder reducir para poder estar en menor tiempo en contacto con este lugar, ¿no? En contacto. Que es justamente donde están trabajando ellos. Ahora voy a buscar bien, pues no me acuerdo el nombre, pero hace años que tienen esta protesta los trabajadores. ¿Cómo? Asbesto, ahí va. Exacto. El asbesto, ahí, gracias. Exacto, el asbesto. Es un mineral, básicamente, Vero, que al estar en contacto, no solamente uno lo tiene que tocar o estar cerca, sino que se expande a través del aire también, y hay ciertos sectores, ejemplo, donde trabajaba este empleado, este trabajador del transporte público de subterráneo, y que justamente trabajaba en el área de mantenimiento, se encontraba varias horas de su jornada en un lugar cerrado, en donde tenía contacto con este mineral, y por eso en la autopsia, bueno, justamente en este informe salió que fue producto de esto su fallecimiento y el cáncer que le produjo, y por eso también imagino que va a tener un eco muy importante también en la charla y en la reunión que va a tener lugar aquí en la Cámara de Diputados con este evento que va a realizar la diputada Paula Penaca, pero esto tendrá lugar recién el lunes, y también con otro evento que interesante, está a Gonza, para confirmar cerrar, la diputada. que me aportaban el dato sobre el asbesto, Ale sigue aportando. Era un material que se usaba para la construcción, pero que además se descubrió que justamente el estar en contacto mucho tiempo con el material era nocivo para la salud, y bueno, obviamente está el antecedente de este trabajador, y desde entonces los trabajadores de las líneas de subte, los gremios, vienen tomando estas medidas de fuerza, y por eso cada 2x3 o hay liberación de molinetes o básicamente circulan en horarios reducidos, o de 1 hora a tal hora no hay subtes. Bueno, vienen reclamando ante la empresa que no se hace cargo de la situación, y el gobierno de la ciudad que tampoco... O sea, mira para otro lado, pero la intención es esa, reducir el horario laboral, y creo que estaban haciendo también como un trabajo de estudio para realmente comprobar si esto, era así como lo estaban planteando. Pero bien, buena actividad, muy interesante. Sí, totalmente, Vero. Esto será para el próximo lunes, y también otro evento que tendrá lugar aquí en la Cámara de Diputados, pero que ayer no hemos podido confirmar si es para la semana próxima, inclusive con personas cercanas, digamos, a la diputada Mara Brauer, quien va a organizar y que tiene un proyecto vinculado a esto que tiene que ver con la muerte voluntaria, más conocido como la eutanasia, para que haya una legalización de la misma. Recordemos que hay proyectos también como los de la diputada Gabriela Esteves, en donde Mara Brauer ha estado como cofirmante principal, pero además la diputada del Frente de Todos, que sabemos tiene algunos proyectos importantes también, teniendo en cuenta, por ejemplo, la industria del cannabis medicinal, entre otros que han sido triunfantes aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, también tiene su proyecto referido a la legalización de la eutanasia. Será muy interesante esta charla, porque es un tema que imagino que no solamente será una presentación, que no solamente tendrá lugar a un debate, a una charla, sino también... ¿Qué diputada? Mara Brauer. Mara Brauer. Bien, Mara porque Brauer. sobre eutanasia también Brauer estuvo trabajando mucho y ha presentado iniciativa Jimena Latorre, de la provincia de Mendoza, en su momento con Alfredo Cornejo, ¿no? Los representantes de Mendoza. Sí, inclusive tengo entendido que este proyecto de Gabriela Esteves ha tenido el apoyo de distintos bloques. Ahora que me recordás el nombre de Jimena Latorre, también creo que había tenido el apoyo de ella también. Por eso,
Claro, sí, hubo un proyecto en donde hubo consenso por parte de los distintos bloques y por eso también han presentado los suyos de manera particular. Bueno, Mara Brauer va a realizar en estos días una reunión informativa, pero me parecía importante, Vero, remarcar también los temas que, más allá de lo que nosotros venimos hablando, de aquellos que ya están listos para ir al recinto, muy importantes, como son el tema de los créditos UBA, como puede ser la ley de alquileres y también como otros tantos, como la producción orgánica, esta promoción que se realiza para que se genere una industria mucho más fructífera desde lo económico y también desde la producción. Me parece que también estos temas que dan lugar desde la Cámara, que abre la puerta a la Cámara para que justamente trabajadores y personas que también hagan reclamos de esta muerte voluntaria, bueno, son temas que se instalan, que permanecen aquí en la Cámara y que dan pie a que próximamente, ¿por qué no?, tenga un tratamiento próximo, así que me parecía interesante comentar qué es lo que se viene de aquí en adelante en cuanto a la actividad legislativa. Muy bien, Gonza, después retomamos con vos el contacto para seguir con la información. Yo sabía que mi compañero no me iba a decepcionar y él siempre con la agendita parlamentaria. Después volvemos, Gonzalito. Vamos a seguir metiéndonos en las declaraciones de los legisladores porque obviamente Sergio Massa es una de los principales protagonistas de esta semana, no solo porque se aproxima a una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, sino también porque es el candidato de Unión por la Patria a presidente de la Nación. Ayer estuvo en un encuentro de empresarios, se cruzó con el actual presidente Alberto Fernández. Incluso Alberto Fernández allí en el escenario lo saludó en público y dijo, ahora van a escuchar al presidente, pero ya escucharon al futuro presidente como dándole el aval a Massa dentro de esta carrera electoral, ya de cara a las elecciones del 13 de agosto. De Sergio Massa estuvo hablando Casareto. Mira, desde un punto de vista político, cuando hay estos últimos días, horas, siempre hay cambios, porque hay diálogo, hay negociaciones, así que el cierre se produce finalmente el sábado a las 24 horas. Sábado, sí. Entre tanto, digamos, siempre hay idas y vueltas. Claramente, nuestro espacio, el Frente de Todos, se constituyó con el liderazgo de tres figuras. Alberto Fernández, presidente, Cristina Fernández, vicepresidenta, y Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. La decisión de Alberto Fernández de no ser candidato, de Cristina Fernández de no ser candidata, lo dejaba a Massa como el número 3 de la coalición, que si bien decía en este momento no puedo ser candidato porque soy ministro de Economía, era una figura muy expectable dentro de la coalición. Como el proceso se fue desarrollando, Daniel Scioli lanza su candidatura, Guado de Pedro lanza la suya con Mansur y cada uno empieza a armar sus listas. Ustedes habrán visto entre jueves y viernes, algunos me daban a mí como posible vicepresidente de Scioli. Sí. Más, sí. Algunos canales importantes de la Argentina lo dieron confirmado a eso. Así que hubiera podido estar yo ahí en esas candidaturas grandes. ¿Y con usted habían hablado o no? ¿Habían hablado con usted de eso o no? Mirá, yo hablo siempre. Con Scioli tengo una buena relación. Estuve en el acto del día jueves que hizo ahí en el ND, el teatro, con Victoria Tolosa Paz, con Néstor Artaza y demás. Y el día viernes, cuando fueron las negociaciones, yo estaba en la oficina con Scioli. Así que estuve 5 horas junto con él. Y bueno, el diálogo que siempre debe haber se dio en forma directa o por interpósitas personas entre Alberto, Cristina y Massa, y finalmente se acordó pedirle a los candidatos que estaban lanzados, en este caso Scioli y Guado de Pedro, que declinen sus aspiraciones para ir en una lista única. Eso fue lo que se dio y finalmente lo que se anunció el viernes a las 20:45. O sea, creo que lo mejor es esto, que el diálogo exista y buscar una candidatura de consenso, de unidad, mayoritaria al menos, ¿no? Así que claramente yo respaldo este acuerdo que se ha realizado y en lo personal no voy de candidato a nada. Así que yo termino mi mandato de diputado nacional en diciembre y se anotó la lista acá en Entre Ríos. El primer candidato es Gustavo Bordet. Sí.
el gobernador de la provincia, que va a ser el que ocupe mi lugar en el Congreso Nacional. Así que, después de habernos visto seguido 4 años, ahora lo van a tener el actual gobernador ocupando la banca del Frente de Todo, Unión por la Patria, en los próximos 4 años. Estuvo también hablando Casareto sobre básicamente la apuesta por la unidad, bueno, todo en el marco del clima electoral, ¿no? Ayer también con Pato Méndez lo veíamos allí en la pantalla. Esto, la lista de unidad, Massa candidato, la apuesta de Unión por la Patria por la unidad, contando recién, bueno, cómo fueron dándose las negociaciones. Casareto, que se lo vio en la presentación o en el lanzamiento de Daniel Scioli como precandidato del espacio a presidente, acompañando allí al ex motonauta, pero que en horas después se bajó de esa candidatura y se le abrió el camino a la lista de unidad que va a encabezar Sergio Massa. Vamos a seguir escuchando la palabra del diputado por la provincia de Entre Ríos. Me parece correcto. O sea, lo más lógico es que los 3 referentes más importantes de nuestra coalición tengan un diálogo permanente. Debió ser siempre así. Sea porque hablan entre ellos, sea porque hay otras personas que se reúnen con uno y después con el otro y después con el otro y van llevando las opiniones, buscando acercar las partes. Creo que es lo correcto. Ojalá, ya digo, hubiera sido todo el gobierno así y en buena hora que se dio, aunque sea 24 o 48 horas antes del cierre, pero creo que ordenó la candidatura de Sergio Massa a la presidencia y Agustín Rossi como vicepresidente. Son excelentes compañeros, como también lo era Guado de Pedro Mansur o como también lo era Scioli, si hubiera tocado, ¿no? En definitiva, en esto tenemos que, más allá de las cuestiones personales, tenemos que entender que hoy tenemos la responsabilidad de gobernar la Argentina y que hoy lunes abren los mercados y hoy lunes la gente tiene que ir a comprar las cosas y pagar sus cuentas, y hoy lunes el presidente viaja a Brasil para negociar el financiamiento del gasoducto en el segundo tramo, y bueno, y hoy lunes el ministro Massa tiene que afrontar la apertura de los mercados. O sea, eso es la responsabilidad de gobernar todos los días. Y por supuesto, ofrecer una perspectiva a futuro para los próximos 4 años. Así que creo que Unión por la Patria va a ser muy competitivo y que tenemos chances ciertas de ganar la presidencia. Acá hay una coalición que es de centro-derecha y una coalición que es más de centro-izquierda. Entonces, volcado a la derecha tenés todas las variantes de Juntos por el Cambio, desde Larreta, Bullrich, Macri, Milei, ¿no? Sí, por eso. Es todo más o menos lo mismo. Ustedes lo vieron este fin de semana, Esper, que es un referente de la derecha, está metido Juntos por el Cambio. Y han dicho Milei y Patricia Bullrich que comparten valores, ideas, también lo ha dicho con Macri. Y lo nuestro, que por supuesto tiene distintas expresiones, Alberto, Cristina, Massa, los gobernadores, los intendentes, la CGT, los movimientos sociales. En esa riqueza, bueno, cada uno tenía su visión con matices, pero claramente está la representación del pueblo argentino, desde la racionalidad. Entonces, hoy hay que discutir un acuerdo con el Fondo Monetario, rediscutiendo las metas a la luz de las cuestiones de la sequía, y hoy hay que consolidar el crecimiento, hay que consolidar todo lo que hace a la política productiva en la Argentina. Así que creo que si vos le preguntás a cada persona, como recién decían, con una candidatura de Scioli, algunos estaban contenidos y otros no. Con la de Guado de Pedro, algunos estaban contenidos y otros no. Con la de Massa sería un poco el promedio, ¿no? De que tal vez no le guste tanto a lo de Alberto, a lo de Cristina, qué sé yo, pero bueno, es el promedio de nuestra coalición. Pasaba la palabra de Casareto y estamos en DTV Noticias. Antes de irnos a la pausa en esta mañana del día de hoy, vamos a repasar un tema que lo abordó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el acto que hizo junto a Sergio Massa antes de ayer, y que básicamente está vinculado al negacionismo, y vamos a repasar cuáles son las 3 iniciativas que están en este momento en la Cámara de Diputados y que, bueno, obviamente pretenden tener tratamiento. Hay una que presentó en su momento la diputada a mandato cumplido Patricia Mounier. Esto fue en marzo del 2021. Se sanciona
sanción de 6 meses a 3 años a quien públicamente hizo declaraciones que tiendan a legitimar o reivindicar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina ocurrida entre el 24 de marzo de 1976. Esta es una de las iniciativas que está aquí pendiente. Dice que los funcionarios públicos sufrirán además inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. Una vez cumplida la deshabilitación, deberán acreditar capacitación en materia de derechos humanos. Sería el castigo que se le busca dar aquí en este proyecto de ley. También entre los fundamentos dice deslegitimar formas de odio u hostilidad sancionando las raíces de los discursos y las prácticas del negacionismo. Representa la obligación estatal de reparación, de memoria, de verdad y de justicia, siendo de carácter fundamental tal medida a fin de promover los derechos humanos para fundamentar una pedagogía pública de los mismos, y pone como ejemplo algunos países donde se está básicamente considerando esta situación. En Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Hungría, Italia, Grecia, República Checa y Suiza, negar el holocausto se considera un delito básicamente. Por otro lado, hay otro proyecto, el más reciente, que es el del diputado Eduardo Fernández, del Frente de Todos de la provincia de Córdoba, quien básicamente pide incorporar al Código Penal los delitos de negacionismo y apología de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Hay dos opciones, una sanción de 3 meses a 2 años y una multa que puede ir de 10.000 pesos a los 100.000. En cuanto al agravante, a los funcionarios públicos, lo que dice es una destitución del cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de 10 años, una multa que va a ser doble y también la capacitación obligatoria en materia de derechos humanos. Y finalmente hay otra iniciativa del actual ministro de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, que también fue aquí diputado de la Nación, básicamente, y que, bueno, justamente tiene el acompañamiento de 10 firmas incluidas en las de Máximo Kirchner. Es un proyecto que presentó cuando era representante de la Cámara de Diputados. Obviamente perdió estado parlamentario porque es del año 2019, pero que básicamente en este sentido lo que él pedía ya en esa época era incorporar en el Código Penal del delito de negacionismo los delitos de genocidio y de lesa humanidad, y hablaba de una sanción por 2 meses a 2 años de prisión a quien niegue, reivindique o minimice la comisión de los delitos de genocidio o de lesa humanidad. Básicamente son algunas de las iniciativas. También habla de que los funcionarios públicos sufrirán inhabilitación especial por doble tiempo de la condena. En realidad los tres coinciden con básicamente la misma pena, en menor o mayor medida en cantidad de tiempo, pero la inhabilitación es un hecho. Y lo que dice justamente el fundamento de la iniciativa es que si bien aún no se han juzgado a la totalidad de los responsables, podemos afirmar que hoy existe un consenso social sobre lo que significó el terrorismo de Estado en Argentina, y lamentablemente aún existe un grupo minúsculo de personas que niegan esta situación, o mucho peor, que hacen apología del mismo o de quienes están condenados judicialmente por ser los ejecutores. Esto va en relación y da cuenta a varias declaraciones que se escucharon en el recinto de la Cámara de Diputados, sobre todo por parte de los libertarios que, bueno, promueven un poco la negación o cuestionan el número de cuántos fueron los desaparecidos en la época de la dictadura militar. Ahora sí, vamos a la pausa y volvemos en un ratito con más de TV Noticias. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Que la tarjeta de crédito
financia la compra de muchos argentinos. Porque Claro. todo el mundo compra, cuando está por cerrar la tarjeta, y eso lo pagás a los 30, 40 días. Entonces, digo, estás financiando 30, 40 días de una inflación alta, y eso de alguna manera la tarjeta de crédito lo tiene que cubrir. Yo creo, ¿sabes qué? Que se especuló que se ganaba la elección. Iban a estar peleando igual que nosotros en la misma situación. ¿Por qué? Porque ese endeudamiento genera presiones externas, genera sometimiento, genera que el Fondo Monetario disponga qué Argentina tenemos que ser, y nosotros, los argentinos, no vamos a resignar que Argentina, porque somos argentinos. O sea, es esto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hay provincias grandes que le conviene ese crédito porque de eso están manteniendo a sus provincias, porque si no hace rato el crédito UBA tenía que haber desaparecido. ¿Cuándo podés estar pagando un crédito el 120% o el 110%? Esto solamente ocurre en Argentina y es una locura lo que está pasando. Hay una gran preocupación en legisladores y legisladoras y también en el gobierno nacional, sobre todo por aquellos que tienen una única vivienda, por seguir respetando que las cuotas no vayan más allá del 30% de los ingresos. Hoy estaba computado de los ingresos totales familiares y se ha empezado a pensar en los ingresos del responsable de familia para ir más abajo. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Diputado TV. Hay un tema de una necesidad que tienen las estaciones de servicio, que sabemos que tienen un precio que es regulado, o sea, no es que pueden poner el precio de acuerdo a sus costos, y tienen un costo financiero importante con las tarjetas de crédito. Vos sabés que hay sectores de inquilinos que sostienen esta ley. Sí. La defendieron, de hecho, cuando se dio el debate. Sostienen. La defienden todavía al día de hoy. Lo cierto es que también las consecuencias, bueno, nosotros, pragmáticamente y con la responsabilidad que tenemos, no podemos analizar que el mercado inmobiliario cambió y que cada vez es más difícil alquilar viviendas permanentes. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Bien, seguimos en DTV Noticias y nos vamos a ir metiendo con la información que continúa y que tenemos aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Gracias, porque allí ya lo veo a mi compañero Gastón Fiorda. Hoy es el día Fiorda y le vamos a dar la bienvenida. Hola, Gastoncito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vero? Buen día para vos. ¿Todo bien?
Todo bien, buen día. Acá terminando de arreglarnos los cabellos estábamos, ¿viste? Veo, todo sí, es aquí. veo. Para que vean que DTV sale en vivo constantemente. Todo lo hacemos aquí, entre el corte, el aire, todo es ameno, ¿viste? Es toda una gran casa aquí, la pantalla. Es un gran hogar. Sí, es un gran hogar la pantalla de TV y le agradezco infinito a Vane Pichetto, que siempre está ahí tratando de acomodarme los pelos, las ojeras, bueno, básicamente estas cosas que tenemos las mujeres por demás, ¿no? Gastoncito, muchas cuestiones, vos estuviste ya el lunes seguramente analizando con Pato Méndez lo que dejó los cierres de listas, la presentación de los candidatos a presidente. Los legisladores estuvimos en el primer bloque repasando cuáles son sus opiniones respecto a cómo queda, por ejemplo, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio. Pero te consulto, veía allí mucho enojo por parte de varios intendentes de la provincia de Buenos Aires con la cámpora, con esta lista de diputados que termina diagramando básicamente la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, donde salvo 2, 3, 4, es cámpora pura, ¿no? Esta lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Sí, te diría que de los primeros 15 lugares de la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, al menos 11 de los 15 responden a... No te digo que son todos cámporas porque no es así, pero por ejemplo, Manrique, el que está tercero, es un sindicalista de SMATA, el secretario adjunto, que tiene línea directa con el kirchnerismo o con Máximo. Por eso te digo, de los primeros 15... tenés 11 de esa línea directa con el kirchnerismo dentro de lo que es Unión por la Patria. Me parece a mí que es cierto, incluso los intendentes creen que el primer concejal, que es quien reemplaza al intendente en caso que el intendente tome licencia o asuma un cargo, ya sea en el gobierno de la provincia o en el gobierno nacional, como ha pasado, el que asume en el cargo como intendente es el primer concejal. Bueno, ahí el kirchnerismo en varios municipios, en varios distritos, ha puesto al primer concejal también. Bueno, me parece que fue parte de las negociaciones, ¿no? De alguna manera creo que esa pata del Frente de Todos, porque todavía legislativamente y el gobierno nacional sigue llamándose Frente de Todos, Unión por la Patria es la designación partidaria política para este proceso electoral, quedó conformado con un frente renovador que nada más y nada menos pone al candidato a presidente de la Nación por parte del oficialismo, si se quiere un albertismo que coloca allí al segundo, a Agustín Rossi, igual con mucha línea con Cristina Fernández como vice, y lo que se asegura, me parece, en términos legislativos, son el control por menos de lo que se va a denominar el año que viene Unión por la Patria, tanto en diputados como en el Senado. En caso de que sea oficialismo, seguramente no sé si los presidentes de las cámaras, el presidente de la Cámara del Senado va a ser Agustín Rossi, veremos qué pasa si es Máximo Kirchner, en todo caso el presidente de la Cámara de Diputados, pero lo que sí está claro que va a tener peso específico en las presidencias de los bloques, ¿no? Uno imagina a Aguado manejando el bloque de Unión por la Patria en el Senado de la Nación, y lo imagina a Máximo o a alguien muy cercano a él manejando el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Es decir, que se resignó la fórmula, se bajó Aguado, y lo que me parece a mí que hay una resignificación del kirchnerismo en términos legislativos. Ahora, todo esto en el supuesto de que sea oficialismo y en el supuesto de que pierdan el Frente de Todos. Bueno, también es como la resistencia frente a las políticas o las distintas leyes que impulse el supuesto oficialismo que podría llegar a ser Juntos por el Cambio, ¿no? A mí este escenario me hace acordar un poco, obviamente no hacemos futurología, pero sí podemos hablar de lo que ya pasó. Cuando se presenta Unidad Ciudadana y había un peronismo o había un bloque peronista que se rompe cuando irrumpe Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara de Senadores, se decide separar, y ahí queda Pichetto por un lado, básicamente terminando de consensuar y de negociar con el gobierno de Cambiemos, y Cristina Fernández de Kirchner representando un espacio que obviamente era totalmente opositor al 100%.
me parece que un poco se vuelve a replicar la intención, al menos de las figuras que se eligieron, porque en el caso de perder, yo creo que ninguno de los espacios va a terminar tal y como están, ¿no? De cara al futuro. Y puede ser que haya una especie de, bueno, peronistas que quieran volver a unirse o volver a consensuar con el poder de turno y una resistencia importante por otro lado. No sé si se explica. Entiendo y comparto. Creo que la experiencia en el Unión por la Patria, en caso de ser oposición, entiendo que va a ser una experiencia muy similar a la que hoy tiene Juntos por el Cambio, donde es un interbloque con 10 espacios adentro, 10 bloques, donde prácticamente muy pocas leyes, igual se han tratado pocas leyes en el recinto, pero han votado todos de la misma manera, han votado los 10 bloques de la misma manera, no se dio todavía esa experiencia, incluso, para no ir tan atrás, en el dictamen de los créditos UBA, que hay 2 dictámenes, vos tenés ahí a Juntos por el Cambio acompañando en un dictamen de mayoría al oficialismo, el radicalismo puntualmente acompañando, o buena parte del radicalismo acompañando ese dictamen, y tenés un dictamen de minoría también acompañado por legisladores de Juntos por el Cambio. Veo más un comportamiento en ese sentido, un interbloque funcionando íntegro, pero teniendo independencia las distintas fuerzas que compongan ese espacio para, bueno, negociar o acompañar determinadas medidas y en otras no. Yo creo que se va hacia una situación similar. Recordemos que durante los 4 años de Mauricio Macri como presidente, Frente Renovador tuvo independencia y tuvo su propio bloque. Exacto. ¿No? Estaba separado. En esa instancia que vos bien remarcás, con la división también del Frente de Todos en el Senado, con Pichetto siendo el presidente de los gobernadores, de los senadores de los gobernadores, y Marcelo Fuente con Cristina Fernández del kirchnerismo en el Senado, ¿no? A lo mejor se va una experiencia como esa, creo que no sirvió en términos de resistencia, de oposición férrea. Me parece que se va a tratar de conservar la unidad, al menos desde las denominaciones como interbloque, porque vos cuanto más sos, más presidencia de comisiones podés negociar. Claro. ¿Sabes lo que? Claro, más fuerte, por pero una hacia adentro va a haber divisiones. Por una cuestión técnica, si se quiere, sí. Pero ¿sabes lo que me pongo a pensar? Y ayer lo planteaba también hablando con Pato, es esto de un candidato como Sergio Massa, muy afín a las cuestiones que suceden en Estados Unidos, muy afín a el Fondo Monetario Internacional y sus negociaciones, y una lista de diputados donde muchos son kirchneristas netos que están básicamente en contra de las cuestiones o presionando un nuevo acuerdo que tenga las características que el kirchnerismo quiere básicamente. Me imagino cómo puede llegar a ser ese escenario si en todo caso llega a ganar Unión por la Patria y gobernar el país nuevamente el oficialismo, porque es el oficialismo nacional, aunque ahora tenga otro sello, aunque se desconozcan entre ellos. Digo, lo mismo sucedió con Alberto Fernández, Guzmán y Máximo Kirchner en el recinto como jefe de bloque de diputados. Se me hace otra vez un camino de tironeos y donde el fuego amigo me parece que está muy latente constantemente, ¿no? Se podría dar esa situación. Yo soy en ese sentido un poco más optimista, pero no por el hecho de que uno cree que podría cambiar. Porque sos acuariano, sos más optimista. Porque soy acuariana. No, por los hechos que están ocurriendo ahora, por ejemplo. Se le dio todo el poder a Sergio Massa cuando asumió el Ministerio de Economía. Se le dio todo el poder, porque también se le permitió cambiar el secretario de Producción, el secretario de Energía, el de Finanzas. O sea, armó todo un sistema muy vinculado de gente afines a él y renegoció el FMI. En ese contexto, donde el ministro Sergio Massa es quien es, tiene un apoyo irrestricto. O sea, no es ahora, porque en esta semana ya tuvo un acto con Cristina Fernández el día lunes, y el mismo día lunes en Loma de Zamora también tuvo un acto donde estuvo con Guado, con Máximo, con Axel. Digo, el vínculo de Massa con Máximo Kirchner, todos sabemos, los que estamos ahí, que viene
no de este año, sino que viene de años atrás, de hace No, y por lo menos fíjate que 4 ayer años, mismo ¿no? Alberto Fernández, no sé si porque no le quedó otra, porque tenía que hacer un gesto, También si lo fue adrede ese pondera. cruce, pero bueno, Sí. terminó, digamos, reconociendo la figura de Massa. Y además destacando el trabajo que viene haciendo y cómo viene rediscutiendo los términos del acuerdo con el FMI. Yo no tengo dudas que en caso de que Massa se convierta en el próximo presidente, va a ser el gobierno de Sergio Massa. O sea, no va a ser un gobierno de coalición como lo es este. Yo creo que la experiencia, el modelo que está mostrando él con la gestión al frente del Ministerio de Economía, donde, reitero, él puso toda la gente de su confianza, equipos técnicos propios, creo que va a ser, esa experiencia se va a trasladar a un hipotético gabinete Pero nacional. eso es muy en caso de que difícil, se- Gastoncito, porque ser el gobierno de Sergio Massa implica correr del todo a Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora. Me parece que eso genera otra vez un escenario de Yo creo que riesgo. hay, claro, yo creo que eso, por eso vuelvo al comienzo de lo que decía, me parece que ahí el kirchnerismo lo que hace es retener el peso específico, por ejemplo, conservar la provincia de Buenos Aires y mantener el peso específico en el Congreso. Creo que el kirchnerismo apunta a hacerse fuerza en el Congreso, que es donde también se puede negociar con los oficialismos, con el gobierno nacional, para impulsar, A tirar piedras para del trabar digo, todo ese cuento. a consensor del Gastoncito, te mando un beso grande. Nos tenemos que despedir porque seguimos con el programa, Dale. pero gracias por este análisis. Un besito. Seguís tan ácida como siempre, me gusta. Olvida eso, Córdoba bastante ácida, ¿viste? Como nos vemos, Gastoncito. Está Chau, muy bien, chau. está muy bien. Bueno, vamos a meternos en la sección Mis Proyectos porque estuvo hablando el diputado Martín Testaz sobre sus iniciativas. Hola, soy Martín Tetaz y quiero contarles que acabamos de firmar 2 dictámenes en la Comisión de Presupuesto y Finanzas conjunta respecto de los créditos UBA. Va a haber sin duda novedades en la próxima reunión del Pleno del Congreso, del Pleno de la Cámara de Diputados, porque algunos de esos 2 dictámenes se van a aprobar. ¿Qué hay de novedad o cuáles son las diferencias? Esencialmente aparece la figura de que tu crédito se va a ajustar por un índice de salarios, que es un índice RIPTE, no importa el tecnicismo, pero es un índice asociado a los salarios en vez de ajustarse por un índice que tiene que ver con el famoso UVA, que es la inflación. Se va a ajustar por salarios en vez de ajustarse por inflación. ¿Dónde está la discusión técnica en el Congreso? En cómo funciona ese fondo. En el dictamen del oficialismo siempre se va a ajustar por el menor, tu crédito se ajusta por el que crezca menos, y en el dictamen que hicimos en buena parte de la oposición tenés que elegir uno de los dos. O elegís que se te ajuste por UVA o elegís que se te ajuste por salario de acá en adelante. Entonces vos elegís la regla cómo se va a ajustar tu crédito. Además hay otras 2 novedades importantes en las cuales hay mucho consenso y ya están en los 2 dictámenes. La primera novedad es que va a haber portabilidad de los créditos UVA. ¿Qué quiere decir? Que si vos sacaste tu crédito en un banco con una tasa de interés muy alta, se lo vas a poder vender, te lo vas a poder comprar, te vas a poder pasar de banco a otro banco que te cobra una tasa de interés más baja, igual que como el celular. Vos mantenés tu número con el celular, pero si una compañía competidora te ofrece un abono más barato, te podés pasar manteniendo tu número. Acá es igual. Manteniendo tu crédito y tu vivienda, te pasás a un banco que te ofrece algo más competitivo y más barato. Vas a pagar menos de cuota porque vas a poder ir a un banco que te cobre un interés más bajo manteniendo tu crédito. Y la tercera novedad es que también hay consenso en esto y también se incluyó en los 2 dictámenes que va a haber un mercado para que vos puedas, si querés salir porque te querés mudar a una propiedad más grande, te vas del país o simplemente querés salir del crédito UVA, vas a poder vender tu crédito, la propiedad junto con el crédito, de suerte tal de que una persona que quiere comprarse una propiedad pero no tiene plata va a poder comprar la propiedad con el crédito y pasar exactamente a estar en los zapatos que estás vos, teniendo la propiedad que vos tenés y teniendo también el crédito que tenés vos. Eso hoy no estaba posible en el mercado, va a ser posible y te va a dar mucha más flexibilidad para entrar o salir en el crédito hipotecario. Tenemos 2 minutos nada más, pero vamos a retomar el contacto con Gonzalito. Martín Tetaz hablaba del sistema de créditos hipotecarios UBA para mejorar justamente esta situación. Gonza, el proyecto ya tuvo dictamen. ¿Cómo continúa su camino parlamentario?
Bueno, Vero, lo más importante que hay que saber que este proyecto que hablaba Martín Tetaz recién, que tiene lógicamente su dictamen, hay 2 dictámenes que han tenido después de la definición en las comisiones conjuntas de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, recordemos. Me parece sumamente importante, más allá de la diferencia entre los 2 dictámenes, que la principal pasa por si quedarte en el porcentaje de tu salario, es decir, que no te saquen más de un 30% de tu salario, o tratar de hacer una brecha o poder elegir entre tu salario y la inflación, que esta es la principal diferencia, digamos, que tienen los dictámenes a la hora de seguir pagando mes a mes tu cuota para que no se exceda, digamos, de ese porcentaje, poder elegir, esa es la principal diferencia. Pero fíjate vos que habló de 2 puntos importantes que ya tienen consenso entre ambos dictámenes, Vero, y tienen que ver con la portabilidad de los créditos UBA, con la posibilidad de, pasárselo, digamos, a otra persona que quiera justamente continuar y, como bien dijo Martín Tetaz, ponerte en tus zapatos, es decir, porque vos ya te quedaste sin recursos, ya te parece una exageración lo que estás pagando de tu cuota, bueno, podés portarle justamente este crédito UBA a otra persona que lo pueda hacer, y al mismo tiempo marcó que también no solamente se puede hacer la portabilidad del crédito, sino también de la propiedad. Sumamente importante estos 2 puntos que marcaba, que tienen en común, Vero, para entender los distintos dictámenes para la solución de los créditos UBA, que ya está listo para ir al recinto. Solamente, Vero, falta la definición. Veremos si la semana próxima, en definitiva, tendremos la sesión especial que se espera, no solamente para tratar este tema, sino muchos que hemos repasado en estos días, que ya tienen dictamen listo para salir al recinto y que luego después tengan su tratamiento definitivo para hacer ley. Difícil iniciativa en un contexto donde los inquilinos tienen aumentos que están por encima de la inflación, así que me parece que es bastante controvertido un tratamiento de una iniciativa de tales características en este contexto donde hay más de 9 millones de inquilinos que también la están pasando muy mal con el aumento de los alquileres. Gonza, nos vamos a encontrar mañana porque ya estamos en tiempo cumplido, así que tengas una linda jornada. Dale, Vero, vos también, nos reencontramos mañana. Perfecto, y también les deseo una linda jornada a ustedes. Nos vamos a encontrar mañana a las 9 de la mañana aquí en DTV Noticias. Chau, chau.